Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más después de una larga espera aquí a su canal, el canal de todos aquellos que amamos lo paranormal, la esencia del terror. Hoy les traigo un especial bastante interesante de fantasmas y otros seres extraños. Comenzamos. El signo en la casa de la abuela. Durante muchos años evité visitar a mi abuela. Aunque ella jamás me hizo algo malo, por alguna extraña razón solía rechazarla. Cada que estaba en su casa me sentía muy fatigada, como si algo me robara la energía. Mi abuela tuvo 7 hijos, de los cuales perdió 2. Mi tío Miguel, que murió de neumonía siendo apenas un bebé, y mi tío Eric, el mayor, que sucumbió ante el virus del siglo pasado, ya que mi tío era demasiado promiscuo. Mi abuela lloraba su muerte, aun cuando en vida le deseaba esta, y es que ella no aceptaba su orientación sexual, porque siempre fue algo machista. Ella se dedicaba a leer las cartas y realizar limpias, cosa que avergonzaba a mi tío Eric, quien siempre le pedía que dejara de trabajar en ello. Yo no podría juzgarla, pues desde muy joven se quedó sola para mantener a sus 7 hijos. Y aunque era maestra en un colegio de corte y confección, el salario de este no le era suficiente. Cuando yo era niña, me encantaba quedarme con mi abuela, porque ella siempre tenía buenas historias de fantasmas, brujas y aparecidos para contarme. Y aunque no pudiera dormir por las noches debido al miedo, me encantaba que me contara este tipo de relatos. También me tocó ver cosas extrañas cuando realizaba sus curaciones, y eso que no me permitía quedarme en la sala donde la realizaba, pero ya saben cómo se es cuando es niño. Aquello que está prohibido despierta la curiosidad. Y yo encontraba siempre la manera de esconderme para poder ver qué era lo que estaba haciendo. Recuerdo que una vez vi que después de realizar un círculo de fuego a la mitad del salón donde realizaba sus limpias, comenzó a sacudir a una mujer con un manojo de hierba de pirul. Y mientras realizaba esto, vi como varios gusanos grandes y asquerosos caían al fuego, ardían y chillaban. Recuerdo haber escuchado que los chillidos de estos gusanos eran parecidos a los de bebés. Aquel día no pude evitar lanzar un grito de puro terror, delatando mi posición. Mi abuela se dio cuenta que la vi, y tras regañarme, me dijo que me encerrara en mi habitación. Cuando se desocupó me explicó que no debía de ver lo que allí ocurría, porque el mal siempre es atraído por aquellas luces, y los niños son pura luz. No era este el motivo por el cual evité visitar a mi abuela durante mi adultez, como he explicado. Esta parte, que podría considerarse negativa, me agradaba. Tuve que visitarla porque durante una tarde, mientras se bañaba, se le fue un coágulo al cerebro y se cayó en la regadera. Aunque pudieron estabilizarla de inmediato, comenzó a presentar un cuadro de demencia, y sin que existiera una razón física, dejó de mover su cuerpo, y todos sus hijos y sus nietos se turnaban para cuidar de ella. Aunque me avergüence decirlo, yo comencé a cuidarla más por presión de mi padre que por gusto propio. Mi padre me dijo que mi abuela desvariaba un poco, pero que aún me reconocería, además de que él y sus hermanos creían que ella mejoraría y que volvería a moverse. Incluso una tía que es médico aseguraba lo mismo. Y cuando me lo dijo, yo me dije a mí misma en mi mente que si mi abuela se recuperaba sería porque tendría un pacto con el demonio. Vi a mi abuela en el hospital y no lucía nada bien. Luego, cuando me tocó ir a cuidarla, se veía muy repuesta. Apenas me veía me reconoció. Aunque no se movía, se veía mucho mejor que en el hospital. En ese momento pensé que mi abuela lograría recuperarse. Pasaron un par de horas cuando llegó una de mis tías, y al verla mi abuela se puso intranquila. Parecía no disfrutar de su presencia. Aproveché que estuvo ella con mi abuela para ir a casa por un par de cambios de ropa, pues ese fin de semana me quedaría sola con ella. A la noche que regresé, mi tía ya no estaba y mi abuela dormía profundamente. No quise despertarla, pero apenas me senté frente a ella, de pronto levantó su cabeza y me dijo sin abrir los ojos:
tráeme el signo que está en medio de la sala. Esta orden no me inquietó de primera mano, pues la casa de mi abuela estaba llena de símbolos, cuadros y esculturas religiosas. Así que pensando en que se refería a alguna medalla religiosa o rosario o figura de algún santo, le pregunté a qué signo se refería, a lo que ella me contestó de mala gana. Allí está, a simple vista se ve. Voy a creer que no lo veas. Está en medio de la sala. Después de esto, mi abuela se giró contra la pared y volvió a dormir. Pensé que mi abuela otra vez había perdido la razón. Aún así, cuando caminé en dirección a la cocina, me detuve en medio de la sala, y justo enfrente de una escultura del Sagrado Corazón, ahí me detuve. En eso comencé a mirar el piso, sintiéndome estúpida por hacer caso de los desvaríos de mi abuela, pues a simple vista, allí en medio de la sala, frente al Sagrado Corazón, no había nada. Me quedé mirando el piso y de pronto noté algo extraño. Al principio era como una mancha amarilla y verdosa. Fue cosa de unos segundos, pues ante mis ojos desapareció. En ese momento me di cuenta de que los azulejos del piso formaban un patrón parecido a unas estrellas, y en este punto descoordinaba. Quité la vista del piso, creyendo que me estaba sugestionando por un desvarío de mi abuela. En eso, escuché un estruendo que venía de la cocina. Me acerqué a la cocina, pensando que la gatita de mi abuela había tumbado los trastes del fregadero. Pero apenas llegué, a través de la ventana de la puerta que daba a la cocina, vi las sombras de varias personas caminando de manera apresurada por el pasillo en el que formaba la cocina. Abrí la puerta, vi a las sombras correr en dirección a una habitación vacía en el fondo. Entonces supe que no eran personas vivas, sino fantasmas, que aquella noche se burlaban de mí. Pues apenas los dejé de ver, escuché sus risas. Sentí miedo e intenté regresar sobre mis pasos, pero como si olieran mi miedo, la gata de mi abuela, que se llamaba Grisi, corrió hasta donde estaba. Se me refregó en las piernas y luego corrió hasta el pasillo, donde se le erizaron los pelos de la espalda, y lanzó un bufido. Segundos después, regresó chillando. En ese momento, alguien tocó la puerta con mucha furia. Luego mi abuela lanzó un grito. Me asomé por el ojillo de la puerta. Para esto ya eran cerca de las 2 de la madrugada, y de la nada también comenzó a sonar la alarma del reloj de pared que estaba en el comedor de la casa de mi abuela. Me comencé a sentir cada vez más asustada. A través del ojillo de la puerta vi a un vagabundo con un aspecto terrible. Parecía que su piel sufría una horrible enfermedad, y su aroma era tan intenso que atravesaba la puerta y casi me hace vomitar. Mi abuela comenzó a gritar desde su habitación. «¡El signo! ¡Tráeme el signo!», decía de manera desesperada. El vagabundo comenzó a golpear la puerta con fuerza, y mientras esto ocurría, mi abuela seguía gritando, y para empeorar las cosas, nuevamente sonaban los trastos de la cocina, lo mismo la puerta de lámina bailando sobre su propio marco. La casa parecía una típica escena de terror. En ese momento me hice hacia atrás, y en la sala vi ese maldito signo del que hablaba mi abuela. Era un fuego de color verdoso y amarillo. Estaba justamente en medio de la sala, en el mismo lugar donde me pareció ver podredumbre. Corrí hasta la habitación de mi abuela, quien se veía frenética. Decía que sentía miedo, que necesitaba el símbolo antes de que el maligno viniera por ella. Yo intenté tranquilizarla diciéndole que todo estaría bien, siempre que rezáramos las oraciones que ella me enseñó cuando yo era niña. En eso mi abuela me dijo que veía a una niña infernal sentada a sus pies, que venía por ella. Yo comencé a rezar y le mencioné que rociaría agua bendita. Corrí hasta el armario donde mi abuela siempre guardaba una botella de agua bendita. Mientras la buscaba, las cosas parecían intensificarse. El golpe del vagabundo en la puerta resonaba como un tambor de guerra, y los gritos de mi abuela eran cada vez más desesperados. Por fin encontré la botella. El signo seguía allí, en medio de los azulejos. El fuego verdoso y amarillo danzaban con una intensidad perturbadora. Sentí como mi pecho se llenaba de una mezcla de terror. Levanté la botella y rocié el agua bendita sobre el símbolo. El fuego chisporreó y lanzó un último destello antes de desaparecer. Al instante la casa pareció detenerse. El ruido en la cocina cesó. Los golpes en la puerta se apagaron y mi abuela dejó de gritar.
Regresé corriendo a su habitación y para mi sorpresa la encontré tranquila, aunque con una mirada distante. Se ha ido, dijo apenas en un susurro. El maligno se ha retirado. Quise abrazarla, pero antes de que pudiera dar un paso más, ella me miró fijamente con sus ojos ahora apagados pero llenos de sol. Eres tú quien debe llevar el signo. No entendí lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, mi abuela cerró los ojos y respiró profundamente. El día siguiente una tía me reveló, para nuestra tristeza, que mi abuela había expirado. En los días siguientes, mientras preparábamos su funeral, no pude olvidar las palabras que me dijo, ni la visión de aquel fuego extraño. Me esforcé en racionalizar lo ocurrido, pensando que había sido solo un episodio de su demencia combinado con mi propio miedo. Pero cada noche, desde ese momento, él siente algo extraño en mi pecho, como un calor persistente que no logro entender. Sé que el signo al que se refería mi abuela era una especie de poder que dotaba de clarividencia y la capacidad de hacer frente a estos parásitos del bajo astral. Pero lo que no logro entender era quién era ese vagabundo y por qué se formaba ese círculo en su sala. A veces pienso que mi abuela hizo algo malo y esas fuerzas venían a cobrarle, pero al final yo pude salvarla. El viaje que nunca debí aceptar. Mi nombre es Ignacio, aunque la mayoría me llaman Nacho. Tengo 36 años. Soy originario de Tijuana, México, pero llevo más de 10 años viviendo en Michigan. Aquí trabajo como chofer privado, un oficio que me ha permitido conocer toda clase de personas y situaciones. La mayoría de los viajes son rutinarios, algunos son incluso aburridos, pero la noche de las que les voy a hablar no fue nada de eso. Esa noche recibí una solicitud de servicio de último momento. Era tarde, pasadas las 11, y estaba a punto de terminar mi turno. Sin embargo, el cliente ofrecía pagar un extra generoso por el traslado. El punto de recogida era una gasolinera en las afueras de la ciudad, un lugar solitario que ya de por sí me parecía extraño. Aún así acepté. El dinero me convenció. Llegué al lugar unos 20 minutos después. La gasolinera estaba casi desierta, solo iluminada por los débiles fluorescentes del techo y el reflejo de los autos que pasaban ocasionalmente por la carretera. Allí estaban mis clientas, dos mujeres jóvenes paradas bajo la luz de un poste esperando en silencio. Desde el primer momento algo en ellas me incomodó. Sus rostros eran inexpresivos y llevaban puestos vestidos negros largos que no parecían encajar con la temporada ni con la ocasión. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que apenas distinguía las pupilas, pero más que su apariencia, fue la sensación que emanaban una frialdad que parecía llenar el aire a su alrededor. ¿Son ustedes las que pidieron el auto?, pregunté mientras bajaba la ventanilla. Una de ellas asintió sin decir palabra. Abrió la puerta trasera y ambas subieron por el retrovisor. Pude verlas sentarse una junto a otra, con las manos cruzadas en el regazo, como si fueran estatuas. Me dieron una dirección que no reconocí de inmediato, pero al introducirla en el GPS descubrí que se encontraba en un área rural al sur, por una carretera en desuso desde hacía años. El primer tramo del viaje fue relativamente normal, aunque el silencio en el auto se hacía cada vez más pesado. Intenté romper el hielo con un par de preguntas. ¿De dónde son? ¿A qué se dirigen? Pero apenas recibí respuestas. Cuando una de ellas habló, su voz era baja, casi un susurro. A medida que avanzábamos, las luces de la carretera comenzaron a desaparecer. Los postes de luz se hicieron más escasos, y los letreros indicaban zonas cada vez más apartadas. Miré el retrovisor de vez en cuando, esperando encontrar algún rastro de otro auto o al menos las luces de una casa, pero no había nada. Solo oscuridad y la carretera que parecía extenderse hacia la nada. Comencé a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, pero no quería mostrar mi inquietud. Aceleré un poco, esperando llegar al destino lo más rápido posible. Pero la mujer que iba detrás de mí levantó la voz por primera vez, pidiéndome que redujera la velocidad.
Lo hizo con un tono que no admitía réplica. Después de unos minutos, me indicaron que girara hacia una brecha apenas visible entre los árboles. Me instó, me gritaba que no lo hiciera, pero la paga seguía siendo buena y no quería parecer paranoico. Giré el volante y el auto comenzó a avanzar por un camino que apenas merecía ese nombre. La brecha estaba llena de baches y maleza, y los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, bloqueando la luz de la luna. A cada metro que avanzábamos, mi incomodidad crecía. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de las ramas bajo las ruedas del auto y el ocasional susurro de las mujeres en el asiento trasero. Finalmente vi algo a lo lejos, una construcción en ruinas apenas iluminada por una tenue fogata que ardía frente a ella. Cuando el auto se acercó a la vieja construcción, noté que apenas se mantenían en pie. Sus paredes estaban cubiertas de moho y grietas que parecían profundas. Algunas tablas del techo habían colapsado y las puertas de entrada colgaban de una sola bisagra, oscilando ligeramente con el viento. Frente a la casa, la fogata ardía débilmente, lanzando sombras largas y retorcidas sobre el terreno cubierto de maleza. Aquí es, dijo una de las mujeres, con una voz fría que me lo saca. Detuve el auto y ambas se bajaron sin decir una palabra más. No hicieron el menor esfuerzo por agradecerme o despedirse, como si mi presencia fuera irrelevante. Mientras las observaba desde el auto, vi cómo se alejaban hacia la fogata. Fue entonces cuando noté que no estaban solas. Aparecieron otras figuras emergiendo de la oscuridad como si siempre hubieran estado allí, esperando. Eran 5 o 6 personas, todas vestidas de negro, y al igual que las mujeres, se movían de manera extraña, casi flotando en lugar de caminar. Al principio pensé que la luz parpadeante de la fogata me estaba jugando una mala pasada, pero no, algo en sus movimientos no era natural. El aire se volvió más pesado, mis manos comenzaron a sudar, y mi corazón latía con fuerza. Por un instante consideré quedarme para intentar entender qué estaba ocurriendo, pero el miedo fue más fuerte. Algo dentro de mí gritaba que me fuera de ahí lo antes posible. Arranqué el auto y di la vuelta, dejando atrás aquel lugar y sus extraños habitantes. Mi único pensamiento era alejarme lo más rápido posible. Sin embargo, en mi prisa tomé un camino equivocado. El sendero por el que me adentré era aún más estrecho y lleno de baches que el anterior. A cada metro que avanzaba, la maleza se cerraba más sobre el auto, hasta que las ramas comenzaron a arañar los costados del vehículo. Encendí las luces altas, pero no ayudó mucho. La oscuridad parecía más densa de lo normal, como si intentara tragarme. Después de lo que parecieron interminables minutos, llegué a un punto donde el camino simplemente desapareció. La maleza era demasiado densa para continuar. Apagué el motor y me quedé allí tratando de calmarme y decidir qué hacer. Pensé en retroceder, pero el movimiento y el miedo a perderme aún más me mantenía inmóvil. Fue entonces cuando los vi. Entre las sombras, algo comenzó a moverse. Al principio pensé que eran ramas agitadas por el viento, pero luego noté que había formas humanas entre la maleza. Eran cuerpos. Los rostros pálidos y deformados de hombres y mujeres flotaban en el aire, como si estuvieran suspendidos por hilos invisibles. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada en particular, y sus bocas se retorcían en expresiones de dolor o miedo. Algunas tenían marcas oscuras en el cuello, como si hubieran sido ahorcados, y otros parecían hinchados, como si hubieran estado sumergidos en agua durante días. El horror me dejó paralizado por unos segundos, incapaz de moverme. Pero cuando uno de los cuerpos flotantes giró lentamente su rostro hacia mí, como si estuviera consciente de mi presencia, el pánico tomó el control. El cuerpo que había girado hacia mí se detuvo en el aire, como si me estuviera observando. Aunque sus ojos no mostraban vida, sentí una conexión aterradora, como si algo dentro de esa cosa pudiera verme, o incluso leerme. Un escalofrío recorrió mi columna, y sin pensarlo 2 veces, giré la llave del auto para encenderlo. El motor rugió, y di marcha atrás con toda la fuerza que pude. Las ruedas rechinaron al intentar encontrar tracción en el terreno desigual. Mientras retrocedía, escuché un sonido que no olvidaré jamás. Un coro de susurros y gemidos inhumanos venía de todas direcciones, como si aquellos cuerpos flotantes estuvieran comunicándose entre ellos.
El auto golpeó una roca, sacudiéndose violentamente, pero no me detuve. Sentí como el chasis crujía al pasar sobre los baches y raíces, pero no me importaba si el auto se destruía, lo único que quería era salir de allí. Los susurros se transformaron en algo más, un zumbido agudo que parecía perforar mi cerebro. En medio del caos, giré el volante de un lado a otro para esquivar los obstáculos, pero apenas podía ver las luces altas que proyectaban sombras aún más grotescas sobre los cuerpos flotantes. Algo de ellos parecía moverse hacia mí lentamente como si quisiera alcanzarme. Por fin logré salir de aquella maleza y regresar a la brecha por la que había llegado. Aceleré tanto como pude, sintiendo cómo las ramas y la gravilla seguían golpeando el auto. Conducía a ciegas, sin mirar el GPS, confiando únicamente en que este camino me llevaría a algún lugar conocido. Después de un tiempo, que me pareció eterno, las luces de un poste solitario aparecieron a lo lejos. Era una carretera principal, una que reconocí de inmediato cuando llegué a ella. Apagué el auto y bajé la cabeza sobre el volante, intentando calmar mi respiración. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y un dolor punzante comenzó a extenderse por mi pecho. El zumbido en mis oídos se intensificó, acompañado de un sudor frío y un entumecimiento en mi brazo izquierdo. Supe de inmediato que algo andaba mal. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué al 911. Apenas pude explicarles mi ubicación antes de que el dolor se volviera insoportable. Me desperté horas después en un hospital. Un médico me explicó que había sufrido un ataque de pánico severo y síntomas de un posible infarto, aunque por suerte no había daño permanente. Pasé varios días en observación, y aunque mi cuerpo comenzó a recuperarse, mi mente seguía atrapada en aquella noche. Intenté explicarle a una enfermera lo que había visto, pero su mirada lo decía todo. No me creía nada. Así que dejé de hablar del tema, convencido de que nadie lo haría. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos veo esos cuerpos flotantes y escucho susurros. Escribo este correo porque siento que contar mi experiencia es la única forma de liberarme del peso de aquella noche. A veces pienso que acepté un viaje que no era para mí, que esas mujeres sabían exactamente a dónde me estaba llevando y que yo no debería haber estado allí. Desde entonces, cada vez que alguien me pide un servicio, investigo a fondo el destino antes de aceptarlo. Pero la verdad es que, aunque intenté seguir con vida, hay noches en las que despierto sobresaltado, convencido de que aquellos cuerpos me están buscando. Gracias por leerme. Ignacio. Fantasmas en el teatro. Estimados amigos, espero que este mensaje los encuentre bien. No sé por dónde empezar, pero siento que debo compartir con ustedes los extraños eventos que han marcado mi vida en este teatro viejo de Cartagena. La crisis económica me obligó a mudarme aquí, a un camerino que en otros tiempos debió ser un lugar lleno de vida y creatividad. Sin embargo, en este momento se siente más como un mausoleo de recuerdos olvidados. Apenas llegué, el teatro me recibió con su atmósfera densa, impregnada de polvo y ecos de risas pasadas. Cada rincón cuenta una historia, pero no todas son agradables. En mi primer día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja antigua en un rincón oscuro. Era pequeña, con un mecanismo de cuerda que parecía esperar ser descubierto. La curiosidad me llevó a abrirla. Dentro había un muñeco sorprendente, con rasgos grotescos que me hicieron estremecer. Pero lo peor fue el olor. Un hedor nauseabundo, como el de un cadáver putrefacto, se desató en el aire. Me sentí mareado, y en un impulso cerré la caja, dejando al muñeco atrapado en su propio horror. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del teatro en silencio se volvió abrumador. Cada crujido y susurro parecía cobrar vida, y me costó encontrar el sueño. Cuando finalmente lo logré, fui despertado por un ruido sutil, como una risa lejana. Me levanté, aún adormilado, y decidí dar un paseo entre las butacas vacías. La oscuridad del lugar me envolvía, y la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas. Entonces lo vi. Un payaso de aspecto antiguo, más parecido a un mimo que a un payaso, se encontraba allí,
parado en el centro del escenario. Su rostro estaba pintado de blanco, con una sonrisa grotesca que me heló la sangre. Comenzó a burlarse de mí, imitando mis movimientos de manera exagerada. Pero lo más aterrador fueron las lágrimas de sangre que caían de sus ojos. En un momento, el payaso comenzó a dar piruetas de forma antinatural, como si cada movimiento desafiara las leyes de la física. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, y vi cómo su cara comenzaba a derretirse, como si estuviera hecho de cera expuesta al fuego. Fue un espectáculo tan horrible que me obligué a cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, el payaso había desaparecido, dejándome solo en la oscuridad. Temblando de miedo, volví a mi camerino, y me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que había sido solo una pesadilla. Al día siguiente, durante un ensayo, la atmósfera era tensa. Mis actores murmuraban entre ellos, y pronto varios de ellos se acercaron a mí, visiblemente inquietos. Mencionaron haber escuchado una risa burlona y fantasmagórica proveniente de los vestuarios. Uno de ellos, un joven llamado Javier, afirmó que había sido atacado por un ente invisible mientras se cambiaba. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban al contar su experiencia. Intenté tranquilizarlos, pero la inquietud era palpable. Esa noche decidí investigar. Armado con una linterna, regresé al escenario donde la penumbra me abrazaba. Mientras caminaba, algo llamó mi atención. Una serie de huesos calcinados estaban esparcidos sobre el escenario. No eran muchos, pero el horror de su descubrimiento me paralizó. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso había algo más siniestro que acechaba en la oscuridad? Desesperado, traté de encontrar respuestas. En mis noches de insomnio, exploré cada rincón del teatro buscando pistas sobre su pasado. En una de mis exploraciones, me topé con un viejo diario, cubierto de polvo en un estante olvidado. Era el diario de una actriz que había trabajado aquí hacía varias décadas. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre la vida en el teatro, pero también contenían advertencias sobre un payaso demoníaco que había aparecido en la época de un trágico incendio. El diario describía cómo, en una noche fatídica, este payaso había prendido fuego a los cimientos del teatro, causando la muerte de varias personas. El horror de sus palabras me dejó helado. La leyenda decía que en el sótano del teatro existía un portal al infierno, y que el payaso había cruzado a nuestro mundo a través de él. La idea de que estos relatos pudieran ser ciertos me aterrorizaba. Una noche, mientras revisaba el vestíbulo, noté un ruido extraño proveniente de los conductos de ventilación. Con cautela, me acerqué, y al asomarme vi un muñeco elástico atrapado en la rejilla. Tenía rasgos humanos, pero distorsionados y horribles, como si hubiera sido creado a partir de una pesadilla. Su mirada vacía me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que era mejor no tocarlo, pero no podía sacarlo de mi mente. La situación se volvió insostenible. Mis actores estaban cada vez más asustados, y las quejas sobre risas burlonas y visiones extrañas se multiplicaban. La atmósfera de tensión y miedo se había adueñado del teatro. Decidí que necesitaba respuestas, así que busqué a un anciano que conocía la historia de Cartagena. Cuando le conté sobre las apariciones, su rostro se tornó grave. El teatro ha estado maldito desde hace años, me dijo. El payaso solo es un símbolo de la tragedia que ocurrió aquí. La gente dice que sus almas aún vagan en busca de justicia. Al escuchar esto, mi mente se llenó de imágenes aterradoras. ¿Acaso había condenado a mis actores a vivir esta pesadilla? Decidí que ya no podía quedarme allí. Los ecos de risas burlonas y la visión del payaso seguían atormentándome. Mi salud mental se estaba deteriorando y sabía que debía escapar. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, una última visión se presentó ante mí. En el espejo del camerino vi el reflejo del payaso, sonriendo de una manera macabra. Su rostro se distorsionó, y sentí que me miraba directamente a los ojos. En ese instante comprendí que mi tiempo en el teatro había llegado a su fin. Al día siguiente tomé la decisión de emigrar a México. Debía dejar atrás este lugar maldito, donde el arte y el horror se entrelazaban de manera insidiosa. Mientras cerraba la puerta del camerino por última vez,
Sentí un peso en mi corazón. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido allí, pero también entendía que era necesario seguir adelante. Si hay algo que el teatro me enseñó, es que la vida en un escenario en el que todos actuamos. Algunas historias son hermosas, llenas de luz y esperanza, mientras otras están plagadas de sombras y misterio. Este antiguo teatro de Cartagena se convirtió en una obra maestra de terror, y aunque me alejé de él, siempre llevaré estos sucesos que ocurrieron conmigo. La fotografía. Siempre he sido un hombre solitario. Fui criado por mi abuela paterna, de quien bien pudiera decir muchas cosas negativas, pero prefiero no hacerlo, pues a pesar de que descubrí a una edad muy temprana que yo realmente no era hijo de mi padre, debo agradecer que ella siempre lo supo y no le dio importancia a esto, tratándome tal cual fuese su nieto verdadero. No derramé ni una sola lágrima en su velorio, y a mi familia, a quienes jamás vi visitar a mi abuela estando viva, no quise ni hablarles. Sabía perfectamente bien por qué estaban ahí presentes. Mi abuela siempre fue muy mezquina, y es que ella vivió en una época bastante difícil, y por este motivo prefería guardar cuanta riqueza pudiese acumular. Ni siquiera en su lecho de muerte quiso pagar un servicio médico privado, siendo bastante el dinero que tenía acumulado a lo largo de los años. Este fue un foco muy atractivo para parientes codiciosos que realmente no tenían ni idea de que mi abuela había formado su testamento en vida, dejando todos sus ahorros a una casa hogar para ancianos, lo mismo la casa donde vivía. Yo nunca le pedí nada más, y ella siempre solía decirme que tenía una casa en San Andrés, Guadalajara, Jalisco, de la cual yo jamás supe nada. Al morir, el notario que leyó el testamento me lo hizo saber. Yo por aquel entonces me encontraba un poco decepcionado de la vida. A mis 35 años, nunca había tenido una relación amorosa significativa. Y no es que sea mal parecido, ni tampoco poco romántico, sino que el tipo de hombre en esencia no resulta atractivo en esta era moderna, donde el hombre poco varonil y de aspecto de malviviente es quien tiene mayor suerte en ser atractivo hacia las mujeres. Aún así, toda mi vida anhelé vivir mi propia historia de amor. Me mudé a esta casa a quien mi abuela puso a mi nombre apenas tuve oportunidad. La casa era un viejo caserón de estilo colonial, de 2 pisos con una estructura que hablaba de décadas de la antigüedad. Las paredes de adobe pintadas de blanco con detalles de madera oscuran los marcos de las puertas y ventanas, daban un aire de solemnidad y misterio. Las habitaciones eran amplias, pero vacías, llenas de ecos que parecían susurrar historias que el tiempo había olvidado. El piso de madera crujía bajo mis pies con cada paso, y la luz que se filtraba por las ventanas creaba sombras inquietantes en las esquinas. Fue en una de estas habitaciones donde encontré un libro de esoterismo, descansando sobre una mesa desvencijada. Al abrirlo, una fotografía cayó al suelo. La recogí y me quedé sin aliento. Era la imagen de una mujer de una belleza etérea. Tenía el cabello oscuro y ondulado, los ojos grandes y profundos que parecían mirarme directamente, y una sonrisa enigmática que prometía secretos ocultos. Desde ese momento no pude dejar de pensar en ella. Cada vez que miraba la fotografía sentía una conexión inexplicable, como si la conociera desde siempre. Luego comenzaron las manifestaciones. Al principio, la veía en los espejos de la casa. Era un reflejo fugaz, una figura que desaparecía en el momento en que giraba para mirarla directamente. Una noche, mientras exploraba el segundo piso, me detuve frente a una habitación cuya puerta estaba cerrada con llave. Por curiosidad, miré por el ojillo y allí estaba ella de pie en el centro de la habitación. Llevaba un vestido blanco que brillaba con una luz propia, y su mirada me atravesó como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa misma noche la soñé. En el sueño, ella estaba sentada a mi lado susurrándome palabras que no entendía, pero que llenaban mi corazón de una mezcla de temor y deseo. Su presencia era tan real que desperté sudando y con el corazón acelerado. Días después, conocí a una mujer llamada Lucía. Era una chica tímida y reservada, pero había algo en ella que me intrigaba.
A pesar de su naturaleza retraída, mostró un gran interés en mí, aunque evitaba entrar a la casa. Esa casa tiene algo raro, me dijo una vez, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Cuando estoy cerca, escucho susurros y no son buenos. Con el tiempo, entendí lo que quería decir. Los susurros se habían convertido en una constante. Al principio eran indistintos, pero luego comenzaron a tomar forma. Decían cosas que no quería escuchar, advertencias de muerte, promesas de un destino inevitable. La fotografía de la mujer que ahora llevaba siempre conmigo parecía irradiar una energía extraña. Lucía me rogó que abandonara la casa, que conocía extraños secretos que le había comentado su abuela, pero yo no pude hacerlo. Algo más fuerte que mi voluntad me retenía allí. Comprendí, con un terror creciente, que el espíritu de la fotografía me había elegido. Ella no quería dejarme ir. Su presencia se hacía más intensa cada día, y en el fondo de mi corazón sabía que estaba destinada a ser conmigo para siempre. Las noches se volvieron más inquietantes. En una ocasión desperté al sentir una mano fría rozar mi mejilla. Abrí los ojos, pero no había nadie. Los susurros eran ahora gritos apagados que me llamaban por mi nombre. No la dejes entrar, decían. No la dejes entrar o pagarás el precio, maldito. Pero yo ya no podía resistirme. La mujer de la fotografía me había hechizado por completo. Un día, Lucía se presentó en la puerta con una expresión de desespero. Tienes que venir conmigo, dijo tomando mi mano con fuerza. Esa cosa no te ama, te quiere destruir. Su sinceridad me conmovió, pero era demasiado tarde. Al dar un paso fuera de la casa, sentí un tirón invisible que me obligó a volver. La puerta se cerró con un estrépito, dejándonos a ambos al borde del llanto. Esa noche la vi de nuevo. Esta vez no en un sueño, estaba sentada al pie de mi cama, su vestido blanco flotando en el aire como si estuviera bajo el agua. Eres mío, dijo con una voz que no era del todo humana. Y en ese momento comprendí que no había escape. Mi destino estaba sellado, atrapado en un amor que no era amor, en una promesa que nunca había hecho, pero que ahora era todo lo que tenía. Conforme pasaban los días, Lucía comenzó a presentar una especie de anemia extraña. Su piel antes saludable había adquirido un tono pálido, y la energía que tanto la caracterizaba había desaparecido. La llevé al médico, pero no encontraron causa alguna para su debilidad. Fue entonces cuando los susurros cambiaron. Ahora no solo me advertían, sino que también hablaban de Lucía. Ella no pertenece aquí, decían, pero su sangre será útil. En mi desesperación, comencé a investigar el pasado de mi abuela, y descubrí algo que nunca imaginé. Ella había practicado brujería en esta misma casa. Entre los documentos antiguos y libros polvorientos que encontré en el desván, había referencias a rituales oscuros, y la mujer de la fotografía no era una simple aparición. Era una especie de vampiro espiritual, un ser que necesitaba absorber la energía vital de otros para mantenerse en esta realidad. Mi abuela había tratado de controlarla, pero había fracasado, dejando tras de sí una maldición que ahora recaía sobre mí. La decisión de abandonar la casa no fue fácil, pero finalmente entendí que no tenía otra opción. Con la ayuda de Lucía, reuní todo mi valor y pusimos la propiedad en venta. Nos mudamos a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, lejos de las sombras y los ecos del pasado. Con el tiempo, Lucía y yo nos casamos y formamos una familia. Tuvimos dos hijos y la paz volvió a nuestras vidas. Sin embargo, el pasado nunca desaparece por completo. Una noche, nuestro hijo primogénito de apenas 6 años nos dijo algo que me heló la sangre. Papá, hay una mujer bonita rondando la casa por las noches. Tiene el pelo largo y un vestido blanco. Me sonríe, pero no me gusta su sonrisa. Mi corazón se detuvo. Sabía exactamente de quién hablaba. Aunque habíamos dejado atrás aquella casa maldita, su sombra seguía con nosotros, esperando el momento adecuado para reclamarme como suyo. Los mantendré informados sobre nuevos avistamientos. La cabeza que hablaba. Correo electrónico enviado por Daniel Marín. Asunto: no vas a creer lo que viví.
Hola, buenas noches, equipo de la zona del terror. Te juro que llevo 2 días tratando de procesar lo que me pasó, pero necesito contártelo ya. Quizá me ayude a entender si fue real o si perdí la cabeza, nunca mejor dicho. Esto no es una broma, así que por favor léelo hasta el final. Todo empezó hace una semana, cuando fui a Ecuador para cerrar un trato con unos socios peruanos. Todo bien, hasta que decidí tomar un atajo para llegar más rápido a una pequeña ciudad fronteriza. El chofer que contraté me aseguró que conocía la ruta como la palma de su mano, pero, para variar, terminamos perdidos en un camino de tierra. Era un territorio extraño, como un limbo entre Ecuador y Perú, donde ni las señales estaban claras. Para colmo, el coche se quedó sin gasolina, y el señor que me llevaba se puso pálido. Me dijo que algo sabía sobre que no debíamos estar ahí, pero no quiso explicarme más. Nos pusimos a caminar hasta encontrar una casa de campo. La familia que vivía ahí era rara. No sabía si estaban enojados porque aparecíamos de la nada o si simplemente eran así de fríos por naturaleza. El padre, un tipo de 50 y tantos, nos miraba con una mezcla de desconfianza y cansancio. Su esposa, flaca como un palo y con el cabello recogido en un moño apretado, apenas hablaba. Los 2 hijos, un chico y una chica de unos 20 años, se mantenían al margen, como si nosotros fuéramos un estorbo. De todas formas, nos ofrecieron un cuarto pequeño y un poco de comida. El chofer no paraba de murmurar que necesitábamos irnos lo antes posible. Pero mi teléfono no tenía señal, y ellos no tenían teléfono. Solo un teléfono fijo, pero no funcionaba. Les pedí ayuda para contactar a la embajada, pero me dijeron que el lugar más cercano con comunicación estaba a 2 días caminando. Esa primera noche fue inquietante. La casa era vieja y todo crujía. A eso de la medianoche empecé a escuchar ruidos. No eran animales ni el viento, eran como lamentos mezclados con una especie de canto gutural. Estuve a punto de salir del cuarto para ver qué pasaba, pero me contuve. No quería parecer malagradecido. Además, estaba agotado, y me convenció la idea de que tal vez solo eran mis nervios jugando una mala pasada. La segunda noche fue peor. Los lamentos volvieron, pero esta vez eran más intensos. Me asomé por una rendija en la puerta, intentando no hacer ruido. Lo que vi me dejó helado. La familia estaba reunida en la sala, en forma de círculo. En el centro vi una mesa pequeña con una cabeza. Sí, una cabeza humana cercenada. Estaba parcialmente descompuesta, pero los ojos seguían abiertos. Ellos le rezaban, bueno, más bien le susurraban cosas en un idioma que no entendía. Era grotesco. Por un momento me pareció que la cabeza movía la boca, pero me dije a mí mismo que era imposible. Cerré la puerta tan despacio como pude y me tiré en la cama, temblando como un niño. A la mañana siguiente les dije que necesitaba irme, pero en la embajada me llamó al fin y me pidieron que me quedara donde estaba. Según ellos, ya habían coordinado con las autoridades ecuatorianas para enviarme ayuda. Me juraron que estaría seguro. Seguro, qué ironía, ¿no? Por suerte mi celular tenía algo de señal en un monte que estaba cerca de por aquí. La tercera noche fue un infierno. Durante la cena, el ambiente era tenso como siempre. Nadie hablaba. Todos comíamos en silencio como si algo invisible estuviera presente en la mesa. Después, cada uno se retiró a su cuarto y yo intenté dormir. Pero los ruidos volvieron y esta vez eran diferentes. No eran solo lamentos, había algo más. Era un gruñido profundo, casi animalesco, mezclado con un murmullo. Me levanté decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. La sala estaba vacía, pero la mesa seguía allí, y la cabeza también. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo cada paso me drenaba de energía. Y entonces ocurrió. La cabeza giró hacia mí. Te juro que giró. Me miró directo a los ojos y empezó a hablar. Al principio no entendí lo que decía. Era un idioma extraño, gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. Pero luego cambió al español
Lo que dijo no lo repetiré aquí. Era pura maldad. Cada palabra me hacía sentir más débil, como si algo me estuviera robando el alma. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La última imagen que tengo es la cabeza sonriendo, si es que se puede llamar sonrisa a eso. Después todo se volvió negro. Me desperté al día siguiente en mi cuarto. El chofer estaba sacudiéndome diciéndome que los militares habían llegado. Salimos apresurados. La familia estaba en la puerta mirándonos en silencio. No dijeron nada, pero sus ojos, nunca voy a olvidar cómo me miraban. Era como si supieran algo que yo no. Algo que nunca entenderé. Ahora estoy de vuelta en casa, pero no puedo dormir. Sigo viendo esa cabeza en mis sueños cuando despierto. Siento que está en algún rincón de mi cuarto observándome. A veces juro que escucho su voz. Escucho ese gruñido profundo. ¿Creen en maldiciones? Porque yo no lo hacía hasta ahora. Respóndanme algo, lo que sea. Solo necesito saber que no estoy loco. Un abrazo. Esencia del terror.